Saludos y bienvenidos una vez más a otro episodio de Buenas Nuevas, el podcast. Eso. Saluditos, saluditos. Oye, Me encuentro aquí con el señor Ricardo Reyes. Oye, me estás diciendo Ricardo últimamente. Sí. Porque No se escucha muy serio. No sé. Pero Ay. estamos hoy en algo serio. Estamos aquí con Es el verdad. pastor en una seriedad, él presentando el libro. ¿Presentado? El pastor José Luis Navajo. Navajo. Bienvenido, pastor. Muchísimas gracias Alison, gracias Ricky, y para nada serio, esto es divertido, por supuesto que es divertido. Claro que sí, es un ¿Cuánto? honor tenerle aquí. Es verdad. De verdad que sí. Yo siempre que hablo del pastor y me dicen para entrevistarlo, yo digo, estas son las palabras que yo uso. Yo digo, él es un duro. ¿Verdad? Ahí está. ¿Eso es bueno o es malo? Porque... Muy bueno. Pues gracias. Gracias Ricky. Sí, es que ellos no utilizan nuestra jerga. No, ¿verdad? El pastor es un duro. Un duro es que es muy bueno en lo que hace. Muchísimas Ya. gracias, lo Tengo aprecio Muy mucho. Tengo el placer de conocerlo, no sé hace cuántos años, pero hace varios. Sí, es cierto. Recuerdo algún momento, algún episodio en algún congreso que hemos tenido la oportunidad de grabar después del congreso y siempre lo recuerdo con cariño, de verdad. Qué bueno. ¿Cuántas horas de vuelo son de España? De España son 8 horas y media. Ok. Si uno tiene la bendición de venir en vuelo directo, que ese ha sido nuestro caso. Gracias Ay, qué a Dios. bueno. 8 horas y media, sí. Ya. Sí, Curiosamente, para regresar va a ser casi 1 hora menos, porque las corrientes nos ayudan y llegamos un ¿verdad? poco antes, sí. Curioso. Mira, Ujú. ¿Cuántos libros lleva? yo hice mi hasta el día de research hoy? como 35 libros. Ajá. Espérate un momentito. Pero tú dijiste como Yo hice 35. como 35 plus. Sí, honestamente, pues mira, creo que Destellos de Sabiduría es el libro número 36. Wow. No me atrevo a asegurarlo del todo, pero creo Ya. que sí, que sí. Espectacular. 36. Más o menos uno por año o al año saca varios libros. Pues mira, procuro que sea 1 por año, pero es cierto que últimamente se han dado algunas circunstancias que han hecho que un libro casi solape al otro, pero prometo que eso no volverá a ocurrir. Así que 1 por año, uno cada 9 meses. Un libro es un hijo de papel y tinta que el autor alumbra. Entonces conviene dejar que el proceso de gestación no sea menor de 9 meses, para que el parto sea positivo. Sí. Y ese es el objetivo, sí. Espectacular. Sí. Bueno, pregunta tuya, yo llevo 2 corridas. No, bueno, le estaba preguntando ahorita fuera de cámaras que si solamente venía a presentar su libro. Me dice que también viene, vino a predicar en varios congresos, en varias actividades. Me impacta mucho 35 libros. Entiendo que tiene demasiado material para dejar un legado a esta generación. Y entonces, pues, el tema central de todos sus libros, que usted pudiera decir que sea en lo que usted se enfoca o su línea de pensamiento central en cada uno de esos libros, ¿cuál sería? Tendríamos que hablar de una línea un poco diversificada. De hecho, me parece que es uno de los encantos de la literatura. La literatura te concede licencias y es poder hablar o transmitir lo que en ese momento acelera tu corazón, Ya. lo que es la pulsación vital. Entonces, hay, sí que es cierto, unas líneas bien definidas. Una de ellas es escribir para la pastoral, para el Ya. liderazgo. Otra de ellas es escribir para la familia. Estoy convencido de que la familia es la columna vertebral de la sociedad y que una familia sana provee una Así es. sociedad sana. Y otro de ellos es apuntar al corazón de la Biblia. Amo la Biblia. Cuanto más la leo, más la amo. Y, por ejemplo, el caso de Destellos de Sabiduría es eso. Intenta ser un libro que te cautive aún más de la Biblia. Vale la pena. Espectacular. Para mí está bien curioso, porque hablaste de 3 temas centrales: el liderato, la pastoral, la familia. Correcto. Y el otro fue La Biblia. La Biblia, imagínate. Aunque debo decir también que en algún momento de mi vida me he sentido muy impulsado y una pasión especial por escribir, por ejemplo, para niños. Probablemente eso es la Esa es culpa mi la fibra. tiene que soy abuelo y soy sí. papá y obviamente abuelo también. Y durante un tiempo quise escribir lo que me gustaría que mis nietos leyeran.
Hay mucha literatura con antiprincipios y hace falta Ujú, literatura con totalmente. principios. Entonces me enfoqué en una colección para niños, pero nuevamente en ese caso estamos apuntando a la Biblia, porque son libros que buscan que los niños aprendan la palabra de Dios. Dentro de lo que son sus libros, obviamente tenemos material espectacular para poder enseñar, pero ¿hay algún manual dentro de sus libros como para enseñar, como usted bien dice, que se dirige a la pastoral, que se dirige al cuerpo de Cristo como tal? ¿Algún manual que se pueda utilizar para discipulado dentro de lo que son sus libros? Es una pregunta interesante, Alison. Mira, una de las cuestiones que yo he descubierto que me apasiona es escribir en forma de relato. Okay. La razón es muy concreta. Me he dado cuenta de que uno puede transmitir verdades muy profundas, incluso teología profunda, pero llevando al lector, a la lectora, a lo largo de un viaje. Le tomas de la mano, le conduces en un viaje que en determinados momentos tendrá giros imprevistos, tendrá suspenso, tendrá intriga, cautivará, y en ese viaje le vas dejando caer principios, valores, que puede servir perfectamente de discipulado, por ejemplo, para el matrimonio, para la madurez cristiana. Y sin ir más lejos, este libro, tal vez el rasgo diferenciador de Destellos de Sabiduría con todos los anteriores es que este libro no está compuesto de un solo relato, sino de múltiples relatos que van a discipular, no tengo la menor duda. Además, ese es el objetivo. Mira, un líder carismático crea adeptos. Un programa fascinante en una iglesia puede crear hasta seguidores, pero la Biblia crea discípulos. Y discípulo, eso me encanta. Discípulo se deriva de la palabra disciplina, de ahí viene. Entonces, intento que las disciplinas cristianas que van a forjar nuestro carácter queden impresas. Y aquí, en este caso, estoy hablando de 70 micro relatos que van a sumergirnos en un discipulado basado íntegramente en la Biblia, la palabra. Espectacular. Ese es el mandamiento que tenemos de ir y hacer discípulos. Así a es. todas las naciones. Así es. Creo que nunca debemos de considerar que la comisión está bien cumplida con solamente llenar un templo, porque el mandato no es atrae multitudes, sino id y haced discípulos. Wow, y no habla de cantidad. Y no habla de cantidad, sino de calidad. Lamentablemente la mayoría, y soy pastor hace unos cuantos años, la mayoría de las veces nosotros nos enfocamos en cuántos. ¿Cuántos tienes? ¿Cuántos seguidores tienes? ¿Cuántos lectores tienes? ¿Cuántos libros has publicado? Dios no se fija o no se centra en cuántos, sino en quién y en cómo. Wow. Es decir, ¿quién es el que está ocupando un asiento en tu iglesia? ¿Quién es el que está siendo transformado con la lectura de tu libro? ¿Y cómo? ¿Cómo está viviendo? ¿Cómo estás alcanzándole y bendiciéndole? Eso me parece una premisa fundamental. Por descontado que todos queremos llegar a muchos, pero llegar a muchos para asombrar sin transformar no cumple la misión. Es por eso que yo intento, en cada uno de mis libros, intento decir, Señor, que esto no sea un producto, sino que sea un fruto. Mira, la diferencia entre producto y fruto es que el producto decora, pero el fruto nutre y transforma. No se trata solamente de dejar con la boca abierta. Sí, por el fruto es que vamos a ser conocidos, ¿no? Correcto, por sus frutos los conoceréis. Por eso, mira, hace mucho tiempo que procuro que los libros que escribo no sean tanto que llenen la cabeza, sino que toquen el corazón, Y es por eso que mi escritorio y mi rincón de oración están muy próximos. Y muy a menudo me veo catapultado de la silla de escritor al lugar de oración. Almohadones del orador. Wow. Y a veces ocurre al contrario. De la oración me veo catapultado a la escritura. En definitiva, la pregunta concreta tuya era si alguno de mis libros
se enfoca en discipulado, me encantaría decir que todos buscan eso, discipular. Espectacular. Wow. Usted tocó un tema de la pastoral que me llamó mucho la atención. Y entonces, obviamente, con este libro ahora de Destellos de Sabiduría, ¿qué le ocupa de la pastoral y cómo pudiéramos encontrar herramientas ahí dentro de este libro para apoyar a los pastores hoy día? Que obviamente no se trata, y combinando también con lo que acabamos de decir, no se trata de números, sino de cuánto tú puedes impactar a cada una de esas personas que tienes el privilegio de tocar. Uh-huh. ¿Qué pudiéramos encontrar en este libro que sea de herramienta útil para aquellos pastores que están hoy? Sí, gracias, En medio de Alison. nosotros. Es muy buena pregunta. Mira, estoy convencido, y lo digo con toda humildad, pero lo digo también con determinación, que cualquiera, también el pastor, el líder eclesial, Uh-huh. que se sumerja en este libro, podrá encontrar, primero, un nuevo paisaje de lo que es la palabra de Dios, la Biblia. Mira, la Biblia definitivamente es el libro, lo dijo, fíjate, Mario Vargas Llosa, recientemente fallecido, pero Premio Nobel de Literatura en el año 2010. Él dijo, la Biblia es el libro más perfecto que jamás se haya escrito. Es perfecta en su estilo y perfecta en su contenido. Déjame que abunde un poquito en esto, porque me parece importante. Es perfecta en su estilo porque la Biblia es un compendio de todos los géneros literarios. No importa cuál sea tu género literario de preferencia. Si lo que a ti te apasiona es la novela romántica, es la Biblia. Si lo que te apasiona es la novela histórica, la Biblia. Si lo que te gusta es el relato épico, la Biblia. Si tú te dejas seducir por la perfecta poesía, la Biblia. Que te gusta el género epistolar, la Biblia. Es decir, que la Biblia abarca todo. Ahora, no solamente es perfecta en su estilo, sino también en su contenido. Es un libro que además de informarnos, nos forma. Y además de eso, nos transforma. Pero podría ocurrir que el libro más apasionante, nosotros por la forma de presentarlo, lo convirtamos en mortalmente aburrido, en soporífero. Claro. Hablo desde la perspectiva de predicador o de maestro de la palabra. Tenemos el libro y el texto más apasionante, pero podemos convertirlo en algo terriblemente soporífero si nosotros transmitimos ese mensaje sin gracia, sin sazón. Lo mismo ocurre en la Escritura. Lo que intento con Destellos de Sabiduría es mostrar que la Biblia puede ser apasionante, puede ser contemporánea, puede ser accesible y entendible. Y lo hago a través de pasar un tiempo con 7 sabios. En este caso, el subtítulo del libro es 7 sabios y 70 reflexiones que transformarán tu vida. Entonces ahí converso, es más, convivo con Juan el Bautista o con Jeremías o con Moisés o con Abraham, también con María Magdalena y con Esther. 7 sabios que a través de la convivencia con ellos intento hacerlos muy cercanos. El pastor, el predicador, el maestro de la palabra encontrará en este libro una documentación que le hará hablar de manera muy diferente acerca de Jonás, por ejemplo, o acerca de los que mencioné, de Juan el Bautista, porque para mí ha sido tan delicioso fabricar, construir, alumbrar este libro, que confío en que todos van a encontrar herramientas para crecer personalmente, pero también para alimentar a la congregación. Prometo no extenderme tanto. No, espectacular, yo estoy aquí. Por alguna razón, cuando hablamos de sabiduría, me viene esta pregunta, y es, todas las preguntas tienen respuesta. Toda situación que pasa a la gente, todo escenario que el ser humano se enfrenta. ¿Habrá algún escenario donde digamos, no lo sabemos? Tendríamos que esperar a llegar al cielo. ¿O entiendes que hay una respuesta para todo? No, definitivamente, Ricky,
No, sería una presunción y creo que sería una insensatez decir que hay respuesta para todo. Llevo 47 años caminando con Jesús y me he dado cuenta de que hay momentos en los que todo lo que uno tiene son preguntas. No hay respuesta para todo, o al menos no hay una respuesta plenamente satisfactoria. Ahora, lo que sí hay es un propósito en todo. Hay un propósito en todo. Y creo que es mucho más importante concebir que el dolor que estoy viviendo tiene un propósito a intentar encontrarle una respuesta. Hay noches en las que todo son preguntas, pero amanecerá el día en que lleguen todas las respuestas. Y por ahora creo que deberíamos enfocarnos mucho más en recordar la palabra. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso no significa que todo lo que me va a ocurrir es bueno, pero que todo lo que va a resultar como final va a ser positivo. Alguien me lo dijo en una ocasión: con Dios jamás una desgracia será la última noticia. Y si todavía estamos envueltos en desgracia, no es mía la frase, soy totalmente honesto. Pero después de haber dicho algo como eso, uno se queda como en shock. Así que no hay todas las respuestas, pero si no hay todas las respuestas es porque no es necesario que tengamos todas las respuestas. Claro, totalmente. Sí, y para mí es bien interesante lo que está hablando, porque si no hay, eso mismo que acaba de decir, si no hay todas las respuestas, bueno, pues así lo quiso Dios. Correcto. Pero sí hay propósito. Correcto. Y esa es la clave. Hay propósito. Que a lo mejor yo creo que es el mismo principio cuando estamos pensando en los números, en la cantidad y no en la calidad, lo que estábamos hablando ahorita. A lo mejor en este principio se aplica lo mismo. No es estar pendiente a las respuestas, sino al propósito. ¿Habéis oído hablar, seguro que sí, de Viktor Frankl? Viktor Frankl fue un un médico psiquiatra que pasó demasiados años de su vida en los peores campos de concentración, Auschwitz, Dachau, por el único delito de ser judío. Él sobrevivió milagrosamente a la experiencia. Pero cuando él salió del campo de concentración, supo que su esposa había muerto en uno de esos campos, que sus hijos habían muerto todos en uno de esos campos. Y él casi se vuelve loco a causa del dolor. Y entonces él escribe un libro titulado El hombre en la búsqueda del sentido. Él dijo lo siguiente: lo que mata a una persona no es el dolor, sino el sinsentido del dolor. Porque cuando tú entiendes que por más que estés sufriendo, todo eso va a desembocar en un propósito, esa esperanza de que hay un propósito te ayudará a soportar el dolor que vivas. Entonces, por eso en cualquier situación, y yo sé que esta es una frase muy manida, muy dicha, y tal vez por repetida pierde valor, pero sigue siendo importante. Cuando estamos en el abismo, sea cual fuere, la pregunta no debería ser ¿por qué a mí?, sino ¿por qué no a mí? Dios jamás, Jesús jamás fue un vendedor del Evangelio. Él no dijo acéptame y todo te irá bien. Él no tapó la letra pequeña del contrato. Él dijo en el mundo tendréis aflicción. ¿Por qué no a mí? Yo no sufro por ser pecador, tampoco sufro por ser santo, sufro por ser humano. Primero, yo no estoy exento de nada, pero lo segundo que deberíamos preguntarnos es, ¿y ahora para qué viene esto? Porque sin duda viene para algo. Y fue Viktor Frankl también quien dijo, no podemos elegir lo que nos tocará enfrentar, pero sí podemos decidir con qué actitud vamos a enfrentarlo. Definitivo. Enfrentarlo con esperanza, con fe. Esa es la clave. Yo creo que eso lo cambia todo, man. Porque tendemos a buscarle respuesta a todo. Tendemos a entenderlo todo. Pero si simplemente entendemos que no todo tiene respuesta, pero sí propósito. Eso estuvo magistral.
Sí. Creo que lo cambia todo. Y sabes, precisamente esas verdades son las que he ido asimilando mucho más en la conversación con los 7 sabios, con estos 7 sabios, porque nos encontramos con situaciones tan radicalmente injustas, tan meridianamente injustas, como por ejemplo que el primo de Jesús dedica toda su vida a servir a Dios y al reino de Dios, y de la gloria pasa a la bandeja. La bandeja de la Horrible. hija de Herodías, decapitado. ¿Es eso justo? Definitivamente, si yo lo miro bajo la perspectiva humana, es totalmente injusto. ¿Hay respuesta para esa pregunta? Yo no la encuentro, o al menos no tengo una respuesta plenamente satisfactoria, pero sí entiendo que él cumplió la misión que se le había encomendado. Totalmente. Y mira, ahí hablo de Juan el Bautista, y cuando alguien vive en el centro de la voluntad de Dios, va a ser feliz. Tal vez su vida sea breve, tal vez muera crucificado a los 33 años, o tal vez muera deportado, pero va a ser feliz, va a ser feliz. La voluntad de Dios tiene un núcleo y tiene una periferia. Yo me puedo estar moviendo, jugando en la periferia, implicado, pero nunca comprometido. Pero la felicidad plena llega cuando estás en el centro de la voluntad de Dios. Y surgirán preguntas. Yo creo firmemente que un creyente, hombre o mujer, puede morir en un accidente, pero nunca accidentalmente. Creo que todos tenemos los días marcados y contados. Entonces, como digo, el reflexionar junto a esos 7 sabios me han nutrido mucho. Es impresionante porque mientras usted hace todo, como usted es un storyteller, como yo diría, la única imagen que viene a mi mente es el hecho de que Jesús se ha identificado con la mayoría de nuestras cosas. Y en ese momento en que Juan el Bautista es decapitado, usted me corregirá, ¿verdad? Pero entiendo que en ese mismo momento cuando le dan la noticia a Jesús, él se aparta para llorar, ¿verdad? Esa pérdida. Sin embargo, al otro lado donde se iba a apartar le esperaba la multitud, que luego entonces él hace la multiplicación de panes y todo ese tipo de cosas. Y muy probablemente en su interior habían preguntas que hasta con eso él se identifica, porque él no le dio un bypass a ese dolor, él no lo pasó por alto, él simplemente pues se alejó para poder hacerlo, no pudo, tuvo que servir. Y es impresionante. Nuestro maestro yo creo que es un ejemplo de todo lo que usted está diciendo. Así que nosotros literalmente no estamos exentos a pasar por nada de Definitivamente. lo que pasó. Además, la Biblia es bien clara cuando dice que Jesús se entristeció. El original, cuando nosotros vamos al texto más próximo al original, vemos que se entristeció profundamente. Él era Dios por descontado, pero era 100% humano. Y se entristeció. Pero fíjate qué interesante lo que has mencionado, Alison. Navegó con toda su carga, su pesadumbre, su decaimiento profundo, pero cuando llegó a la otra ribera, encontró una multitud necesitada. Y entonces se enfocó en la necesidad de las otras personas, aparcando la suya. Me parece que esta es una de las terapias más poderosas que existen. Cuando yo me enfoco en mi herida, esta se va a magnificar, se va a engrandecer. Cuando me enfoco en mi herida, va a crecer y crecer y crecer. Pero cuando yo me enfoco en sanar la herida de otros, la mía, de manera impresionante, comienza a dejar de doler. Siempre hay alguien que sufre más que yo. Siempre. Si yo tengo la gracia de enfocarme en él o en ella y de enjugar sus lágrimas, las mías se van a convertir en sonrisa. Alguien me lo dijo de esta manera: lloraba porque no tenía zapatos hasta que vi a alguien que no tenía pies. Siempre hay alguien que sufre, y Jesús se enfocó en eso, en tender la mano.
Y ahí nos muestra un ejemplo clarísimo. Sí, no, lo resalto por el ejemplo que puso del autor que escribió luego de esto de los campos de concentración, sí, que él convirtió ese dolor en un libro que probablemente sirvió a muchas personas luego de eso. ajá, Y aparte de eso, estábamos hablando del propósito sí. que hay dentro de todo eso. Yo entiendo que el propósito del dolor de mucha gente es alimentar quizás a otros. Y algo que estoy pensando en cuanto a la iglesia. Y estaba hablando ahorita de que la Biblia, ¿verdad?, tiene todo lo que necesitamos y géneros literarios. Pero la iglesia, ¿entiendes que en este tiempo histórico está haciendo un buen trabajo en mostrarla a los perdidos? Estamos haciendo un buen trabajo de manera genérica en mostrar a Jesús, Sí. en mostrar lo que es su palabra, o crees que hay mucho campo ahí por mejorar? Ambas cosas son ciertas, Ricky. Creo que no es muy peligroso generalizar con esto. Creo que hay un sector de la iglesia que está francamente comprometido con predicar la verdad, con predicar la auténtica verdad, con predicar Biblia en estado puro. Hay otro sector, seamos honestos, que está más enfocado en entretener que en transformar. Pero creo que seguimos teniendo una deuda. Como pastor, y voy a ser muy claro con esto, yo soy consciente de que el púlpito de una iglesia debe ser un lugar que desborde Biblia por los cuatro costados. Hice un estudio acerca de las iglesias que en este siglo están en franco crecimiento. No hablo solo de crecimiento numérico, aunque también, pero sobre todo iglesias que están creciendo en influencia. Y vi algunos rasgos que son característicos de todas ellas. Solo mencionaré dos. Esas iglesias que hoy están en crecimiento franco tienen, primero, un altar que desborda adoración a Dios, donde el único objetivo de quien pisa ese altar es dar gloria a Dios. Un altar que no se ha convertido en escenario. Porque la diferencia entre un altar y un escenario es que en el escenario se lucen las estrellas y en el altar viene el fuego de Dios. Tienen un altar que desborda adoración y luego tienen un púlpito que chorrea Biblia, donde quien lo ocupa sabe que ha de compartir la historia, no compartir historias, sino la historia, la eterna historia de salvación y redención. Ahora, cuidado, a la hora de compartir esa historia de siempre, el mensaje de los siglos, debemos ser conscientes del tiempo que vivimos. No alterar en absoluto el mensaje, pero adecuar el método. Adecuar el método para compartir el mensaje. Hay que hacerlo cercano, contemporáneo, relevante porque toca el cielo, pero trascendente porque pisa la tierra. Y quien toca el cielo y pisa la tierra provoca cambios en ella. Y fíjate, precisamente llego a esa conclusión. Durante mucho tiempo he estudiado la vida de Moisés o de Abraham y hasta de Jonás, pero cuando he querido sumergirme en esas vidas de una manera distinta, desde el storyteller, si quieres, ¿no? Desde el sentarme con ellos, caminar con ellos, hacerles preguntas, y de ahí así ha surgido destellos de sabiduría. Van a leer acerca de Abraham, del que conocen hace años, pero probablemente lo van a ver de una manera mucho más cercana, más contemporánea. Y termino con esto, de verdad. Creo que uno de los grandes errores que pueda cometer la Iglesia hoy en día es intentar alcanzar a una generación de hemisferio derecho intentando entrarles por el izquierdo. El hemisferio izquierdo es el de la memorización, la lógica, el apréndete de memoria, el escúchame 50 minutos sin un solo recurso visual. La generación actual tiene cerrado ese hemisferio, porque el hemisferio izquierdo es el hemisferio de lo visual, de lo gráfico. Entonces tenemos que predicar el mensaje de los siglos, pero haciéndolo cercano para la generación que hoy
por aquí no se le alcanza, pero se le alcanza por aquí. No sé si he sido Sí, concreto. claro ¿no? que sí. Lo entendí perfectamente. Wow. Y yo creo Totalmente. que es tan relevante lo que estás hablando porque escuchamos tanto cómo se ataca a una nueva generación. No, porque no quieren trabajar, no, porque no quieren comprometerse, no, porque no quieren, y no quieren, y no quieren, en vez de sentarnos a evaluar si es que lo que estamos haciendo es lo correcto, de la forma correcta, y qué es lo que estás hablando. Sí. Una nueva generación con una nueva forma de entender, de Sí. adorar a Dios. Correcto. Y lo mismo en la lectura. Mira, decimos, tenemos una generación de jóvenes analfabetos porque no leen. Tal vez sea cierto, pero hagamos autocrítica también. Los que somos no solo consumidores de literatura, sino productores, estamos facilitando con nuestro estilo, con nuestra forma de... Estamos facilitando que ellos lean. Por ejemplo, yo he descubierto que prefiero hacer capítulos cuya extensión sea máximo de 1.500 a 2.000 palabras. Y ese es el caso de Destello de Sabiduría. Capítulos que se puedan leer en 15 minutos. Son tal vez microdosis, microcápsulas, pero vale la pena que ellos lean 2.000 palabras y que se queden con ganas de más a que intentemos que lean un tratado intenso, inmenso y no lo acaben nunca. Yo cuando leo, me gusta cubrir etapas, me gusta terminar capítulos. Y cuando un capítulo se extiende excesivamente, me pongo nervioso porque quiero terminarlo, pero no tengo tiempo para... Y entonces miro a ver cuántas páginas quedan. Si quedan muchas, me desanimo. Eso me hace pensar en que es mejor reflexiones más breves. Por eso, fíjate, la extensión, el volumen de este libro no es demasiado y, sin embargo, tiene 70 reflexiones. No digo que sea la única forma de escribir, pero me he dado cuenta de que es más fácil cautivar a los lectores así. Claro que sí. Yo pienso lo mismo. Porque yo que tengo la retención para que yo pueda estar... Yo tengo la mente, yo digo, como hiperactiva. O sea, tengo que estar en constante movimiento. Y que a veces el ser humano y la iglesia... creemos que hay que hacer las cosas de cierta forma porque así siempre se ha hecho y estamos acostumbrados, ya dominamos hacerlo, ya sabemos cómo se hacen las cosas y de momento llega una nueva generación que dicen, pero es que no, es que yo no te voy a leer ese libro, eso está muy largo. Claro. ¿Dónde? Y es de Rick Warren, creo. Rick Warren, el pastor en Saddleback. Le escribió Una vida con propósito. Sí, ¿no? Sí. Que fue famosísimo. Correcto. Él dijo en una ocasión que las 4 palabras de una iglesia moribunda suelen ser: siempre lo hicimos así. No están preparados para los cambios. Entonces, si algo no funciona, si el caballo se ha muerto, bájate del caballo. Ahora, si algo funciona bien, pues por supuesto sigue adelante con eso. Y tenemos un Dios creativo, no creo que tengamos que limitarlo ni que mantenernos de una cierta forma. Pastor, ¿dónde podemos conseguir este libro para comprarlo, adquirirlo? Pues mira, este libro está en Puerto Rico, ya aterrizó y está en su librería favorita. Quienes nos están escuchando pueden buscarlo allí. Por descontado que van a poder encontrarlo en Pura Vida Books, en Fe, que agrada a Dios, en librería Huellas también, pero también en su librería favorita. Si este podcast llega fuera de aquí, de Puerto Rico, yo les recomiendo también que si no está en su librería, lo busquen en la plataforma como buscalibre.com. Y por otro lado, quiero decir también, si tienes cualquier dificultad para encontrarlo, puedes visitar la página web de Unilit, www.unilit.com. Y esto ya es más que una sugerencia o un ruego. Me encantaría que puedan escribirme. Me van a encontrar en mis redes sociales. En todas ellas estoy como José Luis Navajo. Escríbeme, por favor, porque prometo responder. Si tú me regalas una parte de tu vida en un mensaje, te mereces una parte de la mía en la respuesta y te lo voy a dar. No garantizo hacerlo inmediatamente, pero garantizo hacerlo. Perfecto, Pastor, muchas gracias. Gracias por compartirle su sabiduría con nosotros. Es un Siempre placer. honor. Cada vez que venga a Puerto Rico,
usted tiene que decirme, tienen que llevar a la gente esa de Buenas Nuevas. Claro Porque que a ellos sí. les gusta, ellos dicen que yo soy Pero nos un tenemos que duro. asegurar que ese día no haya estado desde las 4 de la mañana. Ah, sí, para la próxima, que nos pongan en la lista de los primeros, para hacer un podcast de 2 horas. Ha sido un tiempo refrescante para mí y Alison, gracias. Gracias a Ricky. usted. Gracias a usted. Y siempre es un privilegio estar con vosotros y con toda la audiencia. Gracias, de verdad. Definitivo. Eso es. Muchas gracias. Gracias.